Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, pues en esta ocasión vamos a seguir con la segunda parte del video de estructuras y en esta ocasión vamos a ver cómo hacer un arreglo de estructuras y cómo pasar como parámetro a una función un elemento de una estructura. Entonces, vamos a hacer aquí abajo de los includes una estructura, struct, y la vamos a llamar personaje. ¿Vale? Como si fuera un juego. No vamos a hacer un juego, pero vamos a ver como conceptos que nos pueden ayudar para hacer nuestros propios juegos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un personaje pues tiene coordenadas XY. Por ejemplo, tiene un número de vida, vamos a llamarle vida, y digamos que tiene un tipo. ¿Qué sería esto de tipo? Por ejemplo, dependiendo del valor que tenga este miembro de la estructura, podemos pintar una cosa u otra, ¿no? Por ejemplo, en el juego que yo hice de Space Invaders, lo hice de esta forma, y ven que en el juego los alienígenas varían, son distintos, ¿no? Cada fila cambia el dibujo del personaje, ¿no? Entonces yo lo que hice es hacer una variable tipo a la estructura, darle valores y según el valor pintaba un marcianito u otro, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo se crea un arreglo de estructuras? Entonces, yo les había enseñado en el video pasado que podemos crear una variable de la estructura personaje declarándola al final de estos de los paréntesis, digo no, al final de las llaves de la estructura, poniendo por ejemplo así enemigo, ¿no? Y terminamos con punto y coma. Entonces de esta forma creamos una variable de la estructura que tiene todos estos miembros datos, ¿sí? Entonces podemos también declararlo como un arreglo de esta forma. Por ejemplo, ponemos aquí un 10 y lo que estamos haciendo es crear 10 variables de la estructura que van a tener cada uno todos estos miembros datos. Entonces lo voy a explicar un poco mejor. Aquí, por ejemplo, el enemigo con índice 0 es una variable de la estructura, y este enemigo 0 tiene coordenadas, tiene vida, tiene tipo, así como el enemigo con índice 3 es otro que tiene coordenadas, tiene vida, tiene tipo, ¿no? Entonces de esta forma, en lugar de hacer esto, por ejemplo, enemigo 1, enemigo 2 y así todos los que queramos, o sea, en lugar de tener que escribirlos a todos, pues mejor nada me creo un arreglo, ¿no? Entonces nos facilita la vida esto. Y bueno, de igual, en el video pasado yo enseñé cómo acceder a los datos miembros de cada una de estas estructuras, y es igual. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crearnos un for. Vamos a hacer desde i igual a 0 hasta que i sea menor que 10, ¿no? Con este índice vamos a recorrer todo el arreglo y vamos a hacer un i más más. Entonces, en este for vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrarnos al arreglo enemigo con índice i, y entonces cuando i vale 0 estamos hablando del enemigo con índice 0, ¿no? Que es una estructura, una variable de la estructura. Entonces podemos acceder a los miembros datos con el operador punto, que nos proporciona el camino directo a los datos. Y entonces si agarramos el dato miembro vida y lo podemos hacer igual a 3, por ejemplo, entonces de esta forma estaríamos dándole a todos los enemigos vida igual a 3, ¿no? Y podríamos hacer lo mismo con el tipo enemigo y agarramos el dato miembro tipo, y por ejemplo aquí vamos a hacerlo al azar, ¿no? Vamos a usar la función rand y vamos a generarle un valor que esté entre 0 y 3, ¿no? Entonces se pone aquí
el símbolo de tanto por ciento y un 4, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo 2, me queda nada más un número de 0 a 1. Entonces, de esta forma estoy creando valores al azar de 0 a 3. Entonces, por ejemplo, podríamos probar esto. Vamos a poner un printf y vamos a escribir la vida del enemigo 0, por ejemplo, es, y ponemos, pues vamos a imprimir que pues un entero, ¿no? Que la vida es un entero. Y pues nos podemos agarrar así, enemigo, el enemigo 0, que es al que nos queremos referir, y pues nos agarramos el dato miembro vida, ¿no? Entonces hago acá un return 0. Entonces si probamos, nos debe aparecer en pantalla un 3, ¿no? Entonces veamos si no hay errores. Y aquí nos dice la vida del enemigo 0 es 3. Entonces funciona, ¿no? Y ahora vamos a ver, vamos a hacer una función que nos regrese el valor que tiene la vida del enemigo, para no tener que estar accediendo a los datos miembros, ¿no? De esta forma vamos a hacer una función. Entonces, ¿cómo se hace una función que tiene como parámetro una estructura? Pues veamos. Entonces, primero, pues nuestra función queremos que nos regrese un entero, ¿no? Queremos que nos diga la vida del enemigo. Entonces la función tiene que ser entera. Le damos un nombre, por ejemplo, vida. Y aquí, en los parámetros, vamos a poner esto, vamos a poner el nombre de la inicialización de la estructura, que es personaje, y damos un nombre. Por ejemplo, vamos a meter una variable de la estructura es personaje y la vamos a llamar P, ¿no? Por ejemplo, se puede llamar S o lo que quiera. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle a la función que nos regrese solamente el dato miembro vida del personaje P, ¿no? Entonces hacemos p.vida y nos va a regresar la vida del personaje. Entonces, por ejemplo, acá donde teníamos esto, podemos cambiarlo y llamar directamente a la función vida, ¿no? Y nos pide que en el parámetro pues sea una estructura, una variable de la estructura personaje, ¿no? Entonces vamos a meterle al enemigo 0, ¿no? Y pues nos tiene que dar lo mismo. Entonces probemos si no hay errores. Y aquí nos dice la vida del enemigo 0 pues es 3. Vale, funcionó. Ahora, aquí fíjense que estamos pasando al personaje, o sea, pasamos a la estructura con todos sus datos miembros. Entonces, dentro de esta función podríamos acceder también al tipo, a las coordenadas, ¿no? Entonces pasamos como que todo, cuando pasamos una estructura así como parámetro, pasamos todos sus datos miembros y podemos acceder a ellos, ¿no? Entonces, pero fíjense que aquí lo estamos pasando por valor. Entonces no podemos modificar los datos miembros del personaje porque lo estamos pasando por valor. Si quisiéramos modificarlos, tendríamos que pasarlo por referencia, ¿no? O pasarlo como la dirección. Pero pues como en este caso solo queremos que nos regrese la vida, pues nos conviene pasarlo por valor y también especificar pues que es constante, ¿no? Que no vamos a hacer ningún cambio. Esto nos ayuda a nosotros como programadores, cuando leemos nuestros códigos, saber cuándo sí queremos modificar, cuándo se va a modificar algún valor y cuándo no. Entonces son como buenas prácticas. Entonces ponemos aquí mejor constante, ¿no? Vamos a hacer una función que nos pinte, por ejemplo, un asterisco o cualquier otra cosa, dependiendo del tipo que tenga el enemigo. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Entonces va a ser una función de tipo void, porque no nos va a regresar nada, solo va a pintar en pantalla. Y le vamos a llamar pintar. Entonces de la misma forma le pasamos como parámetro un personaje, le llamamos P, lo pasamos por valor porque no vamos a modificar ningún dato, entonces nos conviene poner aquí un const. ¿Y qué va a hacer esta función? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer que
digamos, si el tipo, si p.tipo es igual a 0, entonces vamos a hacer que nos imprima un asterisco, por ejemplo, ¿no? Y voy a dar un salto de línea. Ahora decimos, bueno, pero si no fuese, entonces si el tipo del personaje fue 1, entonces le decimos que nos imprima, por ejemplo, un gato, ¿no? Ahora, pero si el tipo fue igual a 2, pues que nos imprima una arroba. Y doy acá un salto de línea. Aquí me faltó una comita. Y ya, ¿no? Entonces vamos a probar esta función dentro de nuestra función main. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, acá abajo vamos a hacer otro for. Vamos a hacer desde i igual a 0 hasta que i sea menor que 10, y vamos a hacer i más más, y vamos a llamar a la función pintar, ¿no? Entonces llamamos función pintar y nos pide que le pasemos como parámetro una variable de la estructura personaje, ¿no? Entonces vamos a pasarle al enemigo con índice i, ¿no? Entonces como la i está corriendo de 0 a 10, pues nos va, bueno, de 0 a 9, abarcamos todos los elementos del arreglo, y los elementos del arreglo son variables de la estructura personaje. Entonces esto tiene sentido, ¿no? Entonces vamos a ver si funciona. Compilemos y ejecutemos. A ver, aquí me manda un error. Ah, bueno, es que aquí escribí mal. Es personaje, ¿no? Personaje. Entonces creo que eso es todo. Ah, me sigue mandando error. No sé qué sea. Me volví a escribir mal. Bueno, aquí pues escribí mal personaje, y también esta función es printf. Perdón, Ahora sí vamos a compilar y ejecutar. Y miren, dice la vida del enemigo 0 es 3. Bueno, aquí nos imprime un gato. Luego nos imprime arroba, asterisco, gato. Entonces, como generamos valores al azar para el dato miembro tipo, entonces nos imprime el que le haya salido y ahí está, ¿no? Entonces de esta forma podemos pintar un enemigo u otro, ¿no? De una manera sencilla. Entonces ahora, ¿qué podríamos hacer? Vamos a hacer una función ahora que sí nos pueda modificar los datos miembro de la estructura que le pasamos como parámetro, ¿no? Entonces vamos a hacer una función de tipo void y la vamos a llamar así como cambiar vida, ¿no? Cambiar vida. Entonces igual le metemos un personaje que le llamamos P, y fíjense que ya aquí vamos a hacer que p.vida, digamos menos, ¿no? Le vamos a restar 1. Pero bueno, aquí lo estamos pasando por valor, entonces no podemos hacer los cambios de los datos. Lo que tendríamos que hacer es pasarlo por referencia, por valor, de esta forma, ¿no? Poniendo el ampersand. Entonces si nosotros acá abajo ponemos, llamamos a la función camp, bueno, aquí puse com, voy a poner cam vida, y le pasamos un personaje, vamos a ponerle el enemigo 0. Entonces le pasamos todos los datos del enemigo 0, accedemos específicamente en esa función al miembro vida y hacemos un decremento, ¿no? Entonces, a ver, vamos a copiar esto que ya teníamos
y lo pegamos acá, ¿no? Que nos dice cuál es la vida del enemigo 0. Pues a ver, veamos. Nos tendría que salir 2, ¿no? Al final. Fíjense, la vida del enemigo 0 es 2. Entonces pudimos cambiarlo de esta forma, ¿no? Nos quedó muy bien. Por ejemplo, así ya como un dato extra, podríamos también pasarlo como puntero, ¿no? Pero fíjense que cuando llamamos acá a la función, pues enemigo 0, pues no es un puntero, es un dato de una estructura. Entonces, ¿cómo sería? Pues sería pasarlo por dirección, ¿no? O sea, como que tenemos acá el enemigo 0 y a la función pues hay que pasarle no el enemigo 0, sino la dirección del enemigo 0, ¿no? Porque aquí pedimos que sea puntero, ¿no? Que lo estamos pasando como puntero. Y aquí, en lugar, como ya es un puntero, entonces en lugar de usar el operador punto, pues usamos el operador flecha, ¿no? Que eso ya lo expliqué creo que en el último video que he hecho, en el anterior a este, de punteros, ¿no? Entonces, a ver, probemos. Y ven, siguen saliendo lo mismo. Por ejemplo, igual yo ya había explicado en un video de que el nombre de un arreglo por sí mismo es un puntero. Entonces si yo hago esto, estoy pasando un puntero que es el nombre del arreglo, que es enemigo, y en este caso estoy mandando al primer elemento como puntero del arreglo, ¿no? Que en este caso enemigo 0. Por ejemplo, si yo pasara acá al enemigo más 1, estaría pasando al enemigo con índice 1. Entonces si lo pruebo así, es lo mismo, porque aquí está correcto, porque estoy pasando un puntero como parámetro. Eso igual lo expliqué en mi video que se llama nombres de arreglo como punteros, me parece que así lo llamé. Entonces pueden checar esas cositas en mis otros videos y pueden jugar, ¿no? Con todo esto, pueden hacer los menjurjes que quieran aquí en su código. Y pues bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pues denle me gusta. Y bueno, hasta luego.